Muy bien, en esta sesión vamos a ver la derivación e integración de funciones vectoriales. Y básicamente esta sesión pues está dedicada a las mecánicas de la derivación e integración pues justamente de este tipo de funciones. La definición de la derivada de una función vectorial es paralela a la que se ha dado para las funciones reales. Es decir, no debería de existir ningún cambio. Sin embargo, bueno, es conveniente verla y revisarla. ¿A qué me refiero con esto? La derivada de una función vectorial R se define como R', R' de t, es igual al límite de delta t cuando delta t tiende a 0 de R evaluado en t más delta t menos R evaluado en t sobre delta t. Para todo t, para el cual existe el límite. Si la derivada de R de t existe, entonces R es derivable en t. Si R' de t existe para toda t en un intervalo abierto I, entonces R es derivable en este intervalo I. Y la derivabilidad de funciones vectoriales se puede extender a intervalos cerrados considerando pues límites unilaterales. Es decir, si ven esta definición de derivada, pues es muy similar a la que se utilizó en las funciones, o sea, en el cálculo de una variable. Obviamente nada más lo que se hace es ajustarlo a la representación vectorial correspondiente. Entonces, vale la pena hacer una pequeña anotación. Es decir, que además de la notación clásica de R' de t, otras notaciones para indicar la derivada de una función vectorial son las siguientes. Vean, d sub t y entre cocientes cuadrados R de t. Esta es otra forma que pueden encontrar en la literatura. D sobre dt y entre cocientes cuadrados R de t. Nuevamente, esa es otra forma. Y dr sobre dt. Noten que para el caso de los vectores, siempre se va a indicar, cuando es vector, indicando la variable correspondiente en negritas. ¿Sí? Es decir, vean que aquí esta R de t no va a cambiar con la R de t' que se tiene aquí, ni con esta, ni con esta. Sigue siendo es un vector. ¿Ok? Entonces, la diferenciación de funciones vectoriales puede hacerse componente por componente. ¿Cómo se hace esto? ¿O qué significa esto? Vean esta función. Tenemos R de t es igual a F de t en I más G de t en J. ¿Ok? Entonces, si aplico la definición de derivada, yo obtengo lo siguiente, que R' de t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de R de t, evaluado en t más dt, de delta t menos R de t sobre delta t. Ok. Sustituyendo lo que tenemos de R de t, ahora tenemos que es el límite de delta t cuando delta t tiende a 0 de la función de f de t más delta t en i más g de t en delta t en j menos f de t en i menos g de t en j dividido entre delta t. Ok, agrupando los términos, como se podrán imaginar, pues tengo que es el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t sobre delta t en i más g de t más delta t menos g de t sobre delta t en j. Bien. Y eso, a su vez, lo expreso de esta forma, que es el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t sobre delta t en i más el límite de delta t cuando delta t tiende a 0 de g de t más delta t menos g de t sobre delta t en j. Y eso, de acuerdo a la definición que les acabo de decir, significa que es f' de t en i más g' de t en j. Esto es a lo que se refiere al realizar la división componente por componente. ¿Sí? No cambia, o sea, no cambia mucho lo que habíamos visto en cuanto a cálculo diferencial integral normal o tradicional. Sin embargo, hay que tener nada más cuidado con los componentes. Insisto que estamos teniendo pues, al ser un vector. Entonces, este resultado que acabamos de obtener se va a enunciar en el teorema que les voy a presentar a continuación.
Hay que hacer notar que la derivada de la función vectorial R, pues es también una función vectorial. Aquí tampoco cambia. Es decir, yo tengo un vector, lo derivo y el resultado va a ser siendo un vector. Y en la siguiente figura se podrá ver que la derivada de R' de t es un vector tangente a la curva dada por R de t y que apunta en la dirección de los valores crecientes de t. Es decir, yo aquí tengo mis ejes coordenados x, y, z. Aquí tengo R de t y noten que R' de t es tangente. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, aquí R de t más delta t menos R de t está expresada de esta forma, ¿sí? Y R de t más delta t es este. Bien, entonces, veamos este teorema, el teorema 1. Si tengo que, si R de t es igual a f de t en i más g de t en j, donde f y g son funciones derivables de t, entonces R' de t es igual a f' de t en i más g' de t en j, si estamos hablando de un plano. Si R de t es igual a f de t en i más g de t en j más h de t en k, donde f, g y h son funciones derivables de t, entonces R' de t va a ser igual a f' de t en i más g' de t en j más h' de t en k. Y es en este caso cuando estamos hablando en el espacio. Es decir, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Veamos este ejemplo. Para la función vectorial dada por R de t es igual a t en la dirección i más t cuadrada más 2 en la dirección j, pues me piden encontrar R' de t. Además, bosquejar la curva plana representada por R de t y las gráficas de R evaluada en 1 y R' evaluada en 1. Ok, entonces derivar cada una de las componentes base, pues para obtener esto. R' de t es igual a i más 2t en j. Es decir, esta ya está derivada. Este es ya el resultado de la derivación de R de t. Ahora bien, del vector de posición R de t, se puede escribir las ecuaciones paramétricas x es igual a t y y es igual a t cuadrada más 2. Entonces, la ecuación rectangular correspondiente va a ser igual a y es igual a x cuadrada más 2. Ahora bien, cuando t es igual a 1, R evaluado en 1 es igual a I más 3J y R' de t es igual a I más 2J. En la siguiente figura, R evaluado en 1 se dibuja iniciando en el origen y R' evaluado en 1 se dibuja en el punto final pues, de R evaluado en 1. ¿Qué significa esto? Vean, aquí tengo R que está evaluado en 1. Bien, originalmente tengo esta. R de t es igual a t en la dirección i más t cuadrada más 2 en la dirección j, que es pues esta curva. Bien, ahora, si yo evalúo cuando t es igual a 1, ¿sí? Pues voy a tener este vector. Y cuando evalúo la derivada R' evaluada en 1, vean que aquí tengo ya mi vector tangente correspondiente. Entonces, las derivadas de orden superior de funciones vectoriales, como se podrán imaginar, se van a obtener por derivación sucesiva de cada una de las funciones componentes. Es decir, si me piden la segunda, la tercera, la cuarta derivada, pues es comenzar con lo que siempre se ha hecho. Derivar la función, después el resultado se vuelve a derivar, y el resultado se vuelve a derivar, así hasta que se cumpla lo que se nos está solicitando. Y con esto llegamos a este ejemplo 2. Para la función vectorial dada por R de t es igual a coseno de t en i más seno de t en j más 2t en k, me piden hallar la primera derivada de R de t en el inciso A. En el inciso B, la segunda derivada. En el inciso C, me piden realizar el producto punto de la primera derivada de R de t por la segunda derivada de R de t. Y finalmente, el producto cruz de R' de t cruz R, la segunda derivada de R. Bien, recordemos una cosa. El resultado de un producto punto va a ser un escalar.
el resultado de un producto cruz va a ser un vector. Bien, entonces vamos en orden. La primera derivada de R de t es igual a menos seno de t en i más coseno de t en j más 2k, que es la primera derivada. Y es simplemente derivar cada uno de los componentes tal cual como lo hemos estado comentando desde el principio de esta sesión. Para el caso de la segunda derivada, pues es justamente eso, hacer la segunda derivada correspondiente tomando en cuenta el resultado de inciso A. Y entonces es el seno de t, la derivada pues sería menos coseno de t en i. La derivada del coseno de t es menos seno. Entonces aquí está menos seno de t en j. Y la derivada de una constante pues es 0. Entonces aquí simplemente para fines didácticos se le coloca este 0. Que a final de cuentas el resultado correspondiente es menos coseno de t en i menos seno de t en j. Y esta es la correspondiente a la segunda derivada. Con estos resultados yo puedo realizar el producto punto correspondiente. Es decir, la primera derivada de r por punto, perdón, la segunda derivada de r. Y me resulta en este, seno de t por coseno de t menos seno de t por coseno de t, y esto da, pues, 0. Y esto es, nuevamente, como les comento, es el producto escalar. El producto vectorial no es tan simple, o no tan, digamos así, bonito, pero es bastante interesante. ¿Por qué? Porque tengo la primera derivada de r, cruz, segunda derivada de r. Bien, esto se coloca de esta forma. Y jk, en el primer renglón, en el segundo renglón el componente de r', y en el tercer renglón, pues la segunda derivada de r, que es menos coseno de t, menos seno de t, y es 0. Bien, a partir de aquí, ¿qué sucede? Bien, a partir de aquí, pues realizo los productos correspondientes, que para i va a ser coseno de t por 0 menos seno de t por 2. Menos, porque sí, así funciona el producto cruz, es el producto de menos seno de t por 0 menos coseno de t por 2 en la elección j, más menos seno de t por seno de t, menos seno de t por menos seno de t, menos coseno de t por coseno de t en la dirección k. Y esto da como resultado 2 por seno de t en i, menos 2 por coseno de t en j, más k. Entonces, en el inciso C, para el caso del inciso C, hay que hacer notar que el producto escalar es una función real, no una función vectorial. Es como les había comentado al principio de este ejemplo. Bien, entonces para la parametrización de la curva representada por la función vectorial r de t igual a f de t en i más g de t en j más h de t en k, va a ser suave en un intervalo abierto y si f', g' y h' son continuas en este intervalo abierto. Y la primera derivada de r va a ser distinta de 0 para todo valor de t en este intervalo i. Vamos a este ejemplo entonces. Aquí lo que me piden es hallar los intervalos en los que la epicicloide C está dada por r de t igual a 5 por coseno de t menos coseno de t de 5t en la dirección i más 5 por seno de t menos seno de t menos seno 5t en la dirección j. T estando siendo mayor o igual a 0, pero menor o igual a 2pi, es suave. Bien, entonces la derivada de R es la siguiente. Aquí la pueden ver. R' de t, pues son estos términos. En la dirección I y en J. Bien, ahora tenemos un intervalo cerrado, desde 0 hasta 2pi. Entonces, los únicos valores de t para los cuales la primera derivada de t va a ser 0 en i más 0 en j van a ser los siguientes. Cuando t es 0, pi medios, pi, 3pi medios y 2pi. Por lo tanto, se concluye que C va a ser suave en estos intervalos. El intervalo abierto desde 0 hasta pi medios, el intervalo abierto desde pi medios hasta pi, el intervalo abierto desde pi hasta 3pi medios y finalmente el intervalo abierto desde 3pi medios hasta 2pi, como lo van a ver aquí en la siguiente figura. Vean que este es mi R de t, ¿sí? Y vean cómo cuando t es igual a 0, ¿qué pasa?
cuando vas a t de 0 hasta t igual a pi medios, vean cómo se comporta. Ahora, de pi medios a pi, vean cómo es el comportamiento. De pi medios a 3 pi medios y finalmente de 3 pi medios a 0. ¿Sí? Y estas son curvas suaves. Bien. Hay que hacer notar que en esta figura anterior, la curva no es suave en los puntos que tienen cambios abruptos de dirección. Estos puntos se le conocen como cúspides o nodos. Me regreso. Vean que aquí va suave, 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 pero de repente, ¡pum! Aquí hay un punto que no es precisamente suave, ¿sí? Este es un nodo. Esto es lo que se conoce como una cúspide o un nodo. Aquí hay otro y aquí hay otro. Bien. Entonces, hay que hacer notar que el siguiente teorema que les voy a presentar contiene 3 versiones de reglas del producto. Van a ver que la propiedad 3 da la derivada del producto de una función real W y por una función vectorial R. La propiedad 4 da la derivada del producto escalar de 2 funciones vectoriales y la propiedad 5 da la derivada del producto vectorial de 2 funciones vectoriales en el espacio. También hay que hacer notar que la propiedad 5 solo se va a aplicar a funciones vectoriales tridimensionales, porque el producto vectorial no está definido para vectores bidimensionales. Entonces, llegamos aquí a este teorema 2. Sea R y U, funciones vectoriales derivables de T. W es una función real derivable en T y C, una escalar. Y entonces tenemos estas 5 propiedades. Que la derivada de una constante multiplicada por este vector es igual a la constante multiplicada por la derivada del vector. Luego, se tiene que la derivada de la adición o sustracción de 2 funciones vectoriales va a ser igual a la suma a la adición o sustracción de cada una de las derivadas, es decir, dr' de t más menos u' de t. La tercera, se tiene que la derivada de una función real derivable multiplicada por una función vectorial va a ser igual a lo siguiente. Es la función derivable multiplicada por la primera derivada de r de t más la derivada de la función multiplicada por la función vectorial r de t. Bien, en el caso 4 se tiene el producto punto. En el producto punto se tiene el producto de 2 funciones vectoriales r' punto u de t. Y esto va a ser igual a la derivada va a ser igual a r de t punto la derivada de u de t más la derivada de r, la primera derivada de r, o sea, r', punto u de t. La propiedad número 5 es que la derivada del producto cruz de r de t cruz u de t va a ser igual a lo siguiente. A r de t cruz, la primera derivada de u, más la primera derivada de r cruz u de t. En la sexta se tiene que la derivada de r evaluada en una función w de t va a ser igual a la primera derivada de r evaluada en w de t multiplicada por la primera derivada de w de t. Y finalmente, si r de t punto r de t es igual a una constante c, entonces r de t punto r' de t va a ser igual a 0. Esas son las propiedades de la derivada, ¿sí? En cuanto a las funciones vectoriales. Bien, veamos un ejemplo. Para estas funciones vectoriales, r de t es igual a 1 sobre t en i menos j, más la logaritmo natural de t en k, y en u de t es igual a t cuadrada en la dirección i menos 2t en j más k. Lo que me piden es hallar para el inciso A el producto punto, la derivada del producto punto de r de t punto u de t. Y para el inciso B, la derivada de u de t cruz, primera derivada de u. Bien, entonces, como la primera derivada de r de t es igual a menos 1 sobre t al cuadrado en i más 1 sobre t en k, y la primera derivada de u
es igual a, o U', como lo quieren ver, es igual a 2t en I menos 2j, se tiene lo siguiente. De acuerdo a las propiedades que les acabo de mencionar anteriormente, se tiene que la derivada de este producto punto es igual a R de t punto, la primera derivada de U de t, más la primera derivada de R punto U de t. ¿Esto qué significa? Que es hacer el producto punto, o sea, multiplicar 1 sobre t en I menos j más la longitud natural de t en k, punto 2t en I menos 2j, más, ¿sí? Menos 1 sobre t cuadrada en I más 1 sobre t en k, punto t cuadrada en I menos 2t en j más k. Y esto da como resultado 2 más 2 más menos 1 más 1 sobre t. Y esto, al hacer las reducciones correspondientes, resulta en 3 más 1 sobre t. Y ese es el resultado. Ahora bien, para el inciso B, como la primera derivada de t es igual a 2t en i menos 2j, y la segunda derivada de t es igual a 2i, se tiene lo siguiente, que es la derivada de u de t cruz. La primera derivada de t va a ser igual a u de t cruz, segunda derivada de t, más la primera derivada de t cruz, primera derivada de t. Ok, entonces esto es así. ¿Recuerdan? Y jk, primer renglón, u de t, segundo renglón, la segunda derivada, más 0, porque esto da 0. De tal forma que nada más me concentro en esta parte. Y entonces menos 2t por 0 menos 0 por 1 en i, menos t cuadrada por 0 menos 2 por 1 en j, más t cuadrada por 0 menos 2 por menos 2t en k. Y entonces me da 0 en el caso de i, menos 2 en j, más 4t en k. Y esto, este menos por menos da más. Aquí tengo 2j más 4t en k. Y ese es el resultado correspondiente. Bien. Aquí esta nota dice, hacer de nuevo los incisos A y B del ejemplo 4, pero ahora formando primero los productos escalar y vectorial y derivando después para comprobar que se obtienen los mismos resultados. Esto se los dejaría como un ejercicio, no precisamente como tarea, simplemente nada más para comprobar que el orden correspondiente no se afecta. Bien, la siguiente definición es una consecuencia lógica justamente de la definición de derivada de una función vectorial. ¿A qué me refiero? A que si r de t es igual a f de t en i más g de t en j, donde f y g son continuas en un intervalo cerrado a, b, entonces la integral indefinida o antiderivada de r está dada por lo siguiente. La integral de r de t por dt es igual a la integral de f de t dt en i más la integral de gt dt en j. Esto sería en el plano. Ahora bien, y su integral definida en un intervalo a menor o igual a t menor o igual a b es la siguiente. La integral desde a hasta b de r de t dt va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de t dt en i más la integral desde a hasta b de g dt de dt por dt en la dirección j. Ahora vayamos, esto es en 2 dimensiones. Tenemos que también dar la definición para 3 dimensiones. Bien, si tengo que r de t es f de t, f de t en la dirección i más g de t en j más h de t en k, donde f, g y h van a ser continuos en este intervalo cerrado a, b, entonces la integral indefinida o también conocida como antiderivada de r es lo siguiente. Va a ser igual a la integral de f de t dt en i más la integral de g de t dt en j más la integral de h de t dt en k. Obviamente estamos hablando en el espacio nuevamente. Y su integral definida, el intervalo a menor o igual a t menor o igual a b, tengo que, este está mal escrito, pero bueno, es la siguiente. La integral desde a hasta b de r de t dt es la suma de las integrales de cada uno de los componentes. F de t, g de t, h de t. Y pues ya se puede
ustedes tienen ya las bases correspondientes para poder integrar, no solo, bueno, primero derivar, pero también integrar funciones vectoriales. Entonces, la antiderivada de una función vectorial, como se pueden imaginar, es una familia de funciones vectoriales que difieren entre sí en un vector constante C. De tal manera que, por ejemplo, si R de t es una función vectorial tridimensional, entonces al hallar la integral indefinida de R de t de t, se obtienen tres constantes de integración. Tengo la constante de integración de f de t más c sub 1, tengo la constante de integración g de t más c sub 2 y finalmente h de t más c sub 3, donde la f de prima mayúscula de t pues es igual a f de t, g' mayúscula de t es igual a g de t y h mayúscula prima de t es igual a h de t. De tal manera que estas tres constantes escalares van a formar un vector como constante de integración. Y agrupando, es decir, tengo aquí la integral de r de t de t, que es igual a estos componentes que están aquí, como ya definimos anteriormente. Agrupando, tengo esto, f de t en i más g de t en j, más g de t en j, sí, más h de t en k. Todas estas son mayúsculas. Más que c sub 1 en i, más c sub 2 en j, más c sub 3 en k. Y esto es lo que se convierte en un vector constante, ¿sí? De tal manera que R' de t es igual a R de t, es decir, R' mayúscula de t va a ser igual a R de t. Veamos un ejemplo para que quede un poquito más claro esto. Me piden hallar la integral indefinida de t en la dirección i más 3 en j por dt. Bien. Integrando componente por componente, ¿qué obtengo? Pues la integral de t i de t, pues sería t al cuadrado sobre 2 en la dirección i. Integrando 3j en la dirección de t, bueno, pues, perdón, de t, me queda como 3t en j más esta constante. Simple, ¿no? Veamos este ejemplo ahora con una integral definida. La integral desde 0 hasta 1 de r de t de t es igual a la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cúbica de t en la dirección i más 1 sobre t más 1 en la dirección j más e a la menos t, el exponencial de menos t en la dirección k. Todo esto por dt. Nuevamente, ¿qué hago? Pues es integrar cada uno de estos componentes, de tal forma que para el caso de la dirección i, voy a tener 3 cuartos por t a la 4 tercios evaluada entre 0 y 1. Para el caso de la integral de 1 sobre t más 1, de acuerdo a las tablas, es el resultado de la integral es logaritmo natural del valor absoluto de t más 1 evaluado entre 0 y 1 para la dirección j. Y la integral en la dirección k del exponencial de menos t, pues es menos la exponencial de menos t evaluada entre 0 y 1. De tal forma que yo al sustituir el límite superior menos el límite inferior me resulta en 3 cuartos en la dirección i más logaritmo natural de 2 en la dirección j más 1 menos 1 sobre la exponencial en la dirección k. Entonces, como ocurre con las funciones reales, se puede reducir la familia de primitivas de una función vectorial R' a una sola primitiva imponiendo una condición inicial a la función vectorial R, como lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí me están pidiendo ya la primitiva de R' de t es igual a coseno de 2t en i menos 2 seno de t en j más 1 sobre 1 más t al cuadrado en k. Pero que aquí estoy estableciendo la condición inicial, que R evaluado en 0 es igual a 3i menos 2j más k. Entonces, R de t va a ser igual a la integral de R' de t de t, que es la integral de cada uno de los componentes de R' de t. Es coseno de coseno 2t de t en dirección i menos 2 seno de t de t en la dirección j, 1 sobre 1 más t al cuadrado, ahí falta tt, en la dirección k. Bien, y entonces esto es igual a 1 medio que multiplica el seno de t más c sub 1 en la dirección i más 2 coseno de t más c sub 2 en la dirección j más la arcotangente de t más c sub 3 en la dirección k. Todavía no terminamos. Haciendo que t es igual a 0,
usando el hecho de que cuando yo evalúo R en 0 es igual a 3i menos 2j más k, obtengo lo siguiente, que R evaluado en 0 es 0 más C sub 1 en I más 2 más C sub 2 en J más 0 más C sub 3 en K. Y esto me resulta en 3I más menos 2J más K. Bien, si igualo los componentes correspondientes que obtengo, que C sub 1 es igual a 3, 2 más C sub 2 es igual a menos 2 y C sub 3 es igual a 1. De tal forma que la primitiva que satisface la condición inicial que establecí es la siguiente. R de t va a ser igual a 1 medio que multiplica seno 2t más 3 en la dirección I más 2 por coseno de t menos 4 en la dirección J más la arcotangente de t más 1 en la dirección K. Y ese es el resultado final. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo? ¿Todo está bien entendido? ¿Te comentaste algo? No te, no te escucho. ¿Lo puedes escribir en el chat, por favor? Ah, ok, ok, ok. Bueno, mm, ok, ok. Sí, 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 sí. Si ustedes gustan, claro que sí, podemos hacer una sesión para resolver esta clase de ejemplos. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Ya saben. Entonces, ¿qué les parece si la siguiente sesión nos dedicamos justamente a resolver estos ejemplos? ¿Sale? Ok. Bueno, pues entonces, ok, yo también estoy teniendo algunos problemas porque no los puedo escuchar. Ah, bueno, ok, vamos a dejarlo hoy hasta acá. Disculpen ahorita esta parte, problemas técnicos. Y sí, entonces la siguiente sesión pues vamos a dedicar a resolver estos ejemplos, ¿sale? Derivadas e integrales, ¿ok? Entonces, pues bueno, tengan una bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo.